Welcome. Les habla Manuel el Rodajita Milberg. Y Lucas, The Carpet Antonini. Che, Carpet, Happy 4th of July, my friend. ¿Pero qué te comiste? ¿Un país estable? No, almorcé una milanga. Pero ¿te parece que hagamos lo que sabemos hacer y le contamos a la audiencia, a cambio de 0 pesos, la historia de la Revolución Americana? Como vos digas. Bienvenidos a Historia entre Mates. Hacia mediados del siglo XVIII, Francia y Gran Bretaña estaban re manija full colonizadores y los dos querían ganar la carrera de máximo opresor mundial. Esto llevó a la Guerra de los 7 años, que empezó por una disputa en territorio yanqui entre ambos. Nuestra potencia imperialista favorita, Gran Bretaña, salió victoriosa, pero gastó mucho por lo que necesitaba guita. La genial solución fue ponerles más impuestos a las 13 colonias americanas. Esta es una de las primeras lecciones que nos deja esta historia. Nunca, pero nunca jamás en su mísera vida le suban los impuestos a los yanquis. Nunca, porque se te pudre el rancho. Hay que entender que las colonias tenían una autonomía importante con respecto a la corona. Si bien no eran independientes, tenían sus propias asambleas elegidos por ellos mismos, que eran las encargadas de crear y regular los impuestos. Por esto, cuando empezaron a llegar nuevos impuestos desde Gran Bretaña, la bandusa yanqui se recalentó. No era solo el hecho de pagar más, sino lo que representaba, la violación de su autonomía. Este clima dio pie a que se forme el grupo con el nombre más canchero del hemisferio norte, los Sons of Liberty, o en criollo, la pesada del rock and roll. Esta bandusa arrancó a hacer quilombo en Boston, la capital de Massachusetts, y el agite de esta ciudad se esparció por el resto de las colonias. El colmo fue la llegada de la Stamp Act en 1765. Era un impuesto que te cobraba por la estampita que tus viejos usaban, ¿viste? Cuando no había wifi. Mandaban cartas. ¿Querías comunicarte con alguien en Gran Bretaña? Pagabas. ¿Querías discutir los términos de un negocio del otro lado del charco? Pagabas. ¿Querías quejarte por la Stamp Act? Pagabas. La bandusa estaba re caliente, imagínate. ¿Cómo harían para chamullarse a la reina Isabel, que por entonces tenía unos 20 años ya? De aporte. Se negaban a soportar un impuesto que viniera de un parlamento donde no tenían ni voz ni voto. Empezaron a decir "No taxation without representation". La, la. Y decidieron pegarle a los ingleses donde les duele, el bolsillo. Mientras existiera el Stamp Act, no iba a existir el comercio entre la corona y sus colonias. Los que salían perdiendo acá eran los poderosos comerciantes ingleses, que no se quedaron callados y fueron a apurar al parlamento. Estos no tuvieron otra que ceder ante las presiones y en marzo de 1766 retiraron el Stamp Act. Victoria para la bandusa. Pero esto recién empezaba. A partir de acá, arrancó un círculo vicioso de el Parlamento británico saca un impuesto, los americanos lo rechazan y se manifiestan, y vuelven a ganar los americanos. Repeat. La bandusa estaba re manija y subía al pony de la irreverencia. Todavía no hablaban de independencia, pero el clima revolucionario empezaba a formarse. Naturalmente, cuando pasan estas cosas, no queda otra que reprimir, ¿no? No, por supuesto que no. Bueno, y los ingleses pusieron la mira en Boston. Empezaron a subir la cantidad de soldados que controlaban a la multitud. Tanto que, en 1770, ocurre la famosa The Boston Massacre. Unos inocentes americanos, yendo a ganarse el pan como todas las mañanas, se cruzaron con un grupo de borrachos, sanguinarios soldados británicos con ganas de matar gente. Con solo nieve para defenderse, murieron incontables almas americanas ese día, como la de Crispus Attucks, el primer mártir de la revolución. Che, pará. Fake news. ¿Qué pasó? Así lo pintaron, literalmente, los revolucionarios. Pero no fue tan así. Para empezar, fue de noche, no a la mañana. Después, lo que pasó fue que un grupo de patriotas fue a insultar y agredir a los soldados británicos, que superados en número por mucho y asustados, comenzaron a disparar, matando a 5 civiles. El relato que muy bien acabas de contar, sin embargo, fue el que consumieron todos los colonos por una inexperta pero eficiente maquinaria de propaganda, que se ocupó de esparcir el relato. En cuadros, en la prensa, esta masacre tomó revuelo. Este suceso profundizó la grieta entre los revolucionarios patriotas y los leales al rey Jorge III de Gran Bretaña. Las tensiones seguirían subiendo hasta que en mayo de 1773 el Parlamento británico les metió un impuesto al té que se negaron a retirar, el Tea Act. ¿Qué era? Un acto de despecho británico, el último manotazo de ahogado para ver si podían mantener el control a la distancia. 3 pennies por pound. Nada, pero simbolizaba todo. Aquí ocurrió el llamado Boston Tea Party, que, contrario a lo que estarán pensando, no fue una party, pero sí fue full clandes.
El 16 de diciembre de 1773, 50 pibardos de los Sons of Liberty se disfrazaron de indios y con 5.000 flacos que se les sumaron, tomaron un barco de té inglés y tiraron todo el té al mar. Les cagaban el negocio. La joda de los disfraces no le cayó muy bien a los ingleses, por lo que mandaron a disolver la Asamblea de Massachusetts. Anularon su constitución, impusieron la ley marcial y mandaron 3.000 soldados a reocupar Boston. Bueno, che, se resacaron. Se resacaron. La Bandusa perdió su autonomía y el militar Thomas Gage fue enviado desde Gran Bretaña para estar a cargo de la ciudad. En agosto, toda la bandusa se junta por primera vez. Se reunieron en Filadelfia, Pensilvania, conformando el primer Congreso Continental. Cada una de las 13 colonias envió representantes. Es importante entender que no había una conciencia nacional, ni de unidad. Sus identidades respondían a su colonia de origen. Es en este congreso donde, unidos por un enemigo común, nace el primer germen americano, cuando uno de los delegados de Virginia dijo: I have a dream. No, te confundiste, Carpet. Es otro discurso. Ah, sí, perdón, a ver. I'm no longer a Virginian. I am now an American. Ahí está. Discutieron unos meses y decidieron cortar lazos comerciales con Gran Bretaña y organizar milicias para defenderse. Se picó todo, Perry. Así llegamos a 1775. Thomas Gage, gobernador de facto de Massachusetts, tenía las cosas más o menos bajo control, o eso pensaba él. Recibió la orden de salir de la ciudad para tomar un lugar con municiones rebeldes en Concord. La bandusa estaba preparada y se plantaron. Superados en número, los ingleses no les quedó otra que correr como la dos en Mar del Plata y quedaron rodeados por las milicias en Boston, entre la espada y la pared, o mejor dicho, entre la espada y el mar. Mientras, el Congreso decidió educar a las milicias americanas en el arte de la guerra y nombraron un líder, George Washington, nombrado así por la capital, Washington, D.C. Pero volvamos a Boston, donde siempre tenemos el quilombo. La ciudad estaba sitiada y para salir, los británicos planearon un ataque zarpado a Bunker Hill. Los americanos se enteraron y se anticiparon. El 17 de junio comenzó el combate. Los británicos atacaban subiendo la colina, lo que era una pavada para los milicianos. Se ve que no habían visto Star Wars 3, porque como bien nos enseñó Obi-Wan Kenobi, lo más importante es el high ground. Igual, como del dicho al hecho me lo toma a pecho, Totalmente. La batalla la ganaron los británicos porque la bandusa se quedó sin balas. El tema es que habían muerto un montón de ingleses. Cuando las noticias de esta batalla llegaron a Londres, se dieron cuenta de que esto era cosa seria. A pesar de la derrota, la bandusa estaba re manija. Se le habían plantado al ejército más poderoso del mundo y habían dado batalla. Había espíritu, pero no era un ejército todavía. Entonces Washington tomó control de sus tropas para convertirlos en uno. Se encontró con una banda de vagos borrachos indisciplinados que nada sabían de la guerra. Además de profesionalismo, faltaba alimento, municiones y vestimenta. El George tenía un laburazo por delante. Y para colmo, en medio de este armado del ejército, la política se metió para complicar las cosas. Washington recibió órdenes del Congreso de que no podía reclutar a las personas negras. El caso del general es particular, porque si bien era un hombre de ideas ilustradas, no dejaba de ser de Virginia, donde estaban las mayores plantaciones con esclavos. y como buen terrateniente virginiano, tenía un montón. Irónicamente, uno de sus esclavos, Billy Lee, era su brother y mano derecha. Washington, sin embargo, accedió a la decisión del Congreso y los echó a todos. Los británicos, ningunos boludos, se avivaron y los invitaron a sumarse a las tropas de Gran Bretaña, a cambio de la libertad. Hicieron lo que se llamaba Dunmore Proclamation. No solo los sacaban de las plantaciones, sino que sumaban soldados. Les sacaban mano de obra y fuerza militar a la bandusa. Y así es como llegamos a enero de 1776. En invierno, como hacía mucho frío, no se balearon. Don't be so troll, man. Pero bueno, con la vuelta al calorcito, George estaba con las hormonas al palo para recuperar Boston, donde, no nos olvidemos, estaban encerrados Thomas Gage y compañía, yes. Como estaba re manija George, quería ir de frente. Pero sus oficiales lo redomaron y le dijeron: che, George, no flashees, mucho más divertido bombardearlos del costado. Entonces George la vio viable, por lo que dijo las famosas palabras: es recontra por ahí, brother. Oh, yes. Tenían todo listo para atacar el 4 de marzo. Pero como al George le gustaba el simbolismo y era medio nostalgicón, esperó hasta el 5 para atacar, dado que ese día se cumplía el aniversario de la Boston Massacre. Ese día, con solo oír el ruido de cañonazos, los ingleses se reasustaron y se escaparon en barquitos de nuevo a Gran Bretaña. Después de 2 semanas terminó el éxodo de los leales al rey y la bandusa tomó la ciudad. A su vez, en el centro político de las colonias, Filadelfia,
La idea de independencia ya pisaba fuerte, todo viene recopado, pero... En junio llegaron los ingleses con 130 fragatas. Era literalmente The Empire Strikes Back, pero con Darth Vader más enojado todavía. Vamos a full con Star Wars. A full. Era la flota más grande que había visto el mundo hasta entonces. Cuando llegaron parecía que se venía la noche, pero para sorpresa de todos, incluido Washington, los ingleses llegaron y se quedaron ahí, tomando unos tecitos, ni idea, pero no atacaron. La bandusa entonces dijo, este es mi momento, e inspirados por las películas de Tom Cruise, diseñaron un ingenioso plan. Un desafortunado chabón fue elegido como el comandante de The Turtle, un mini submarino de madera tripulado por una persona que funcionaba a pedales. La idea era ir por debajo del agua y plantar explosivos en los barcos británicos. ¡Brillante! El hombre tortuga se mandó valientemente, pero no volvió. Segundo y más importante mártir de la revolución. Lo descubrieron los ingleses, por lo que no pudo plantar los explosivos. Cuando trató de escapar, implosionó. Y así el hombre tortuga murió. Siguiendo con el relato. No puedo más, no puedo más. Oh, la Turtle. El hombre turtle. Bueno, rodajita, tenemos que seguir. Los líderes de la bandusa se juntaron en Filadelfia con la decisión de declarar la independencia. Para eso le piden a un tal Thomas Jefferson que viniera y escriba la declaración. Jodido. Quiénes se independizaban y quiénes serían libres y plenos. ¿Incluía a los negros? Él mismo era de Virginia y tenía muchos esclavos. Finalmente, cuando presentó el documento, se expresó en contra de la esclavitud, pero no la prohibió. Parece tibio, pero en ese momento era muy picante el tema. Los sortivas del Congreso, sin embargo, terminaron sacando todo lo de la esclavitud. Patearon el problema. Finalmente, el 4 de julio de 1776, el Congreso firmó la Declaración de la Independencia, que arrancó así. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Emocionante. La declaración estaba inspirada en las ideas del filósofo inglés John Locke y en la Bill of Rights, que unos 100 años antes los ingleses le habían impuesto a su rey. Inglaterra, de esa manera, perdió sus colonias más importantes por las propias ideas que había sembrado. La firma fue un acto de rebeldía resarpado y muy de avanzada para la época. Los firmantes eran traidores a la corona, delincuentes. La gente festejaba la independencia, creían en la revolución y sus ideales. En New York, tiraron abajo una estatua de Jorge III y la usaron para hacer balas. De esta manera, la bandusa tiraba simbólicamente la figura que los oprimía y se preparaba para tirarla no tan simbólicamente. Para que nos demos una idea de lo importante que fue este momento, pensemos que el resto de América estaba manejada por españoles, y aunque las colonias intentaron revoluciones en la década de 1780, todas fracasaron. Las 13 colonias americanas fueron las primeras en rebelarse y romper con las cadenas que las controlaban. Los efectos de esta revolución no se quedaron en Norteamérica, sino que se esparcieron por el mundo. La declaración fue traducida al francés, al alemán, al español y circuló por los principales países de Europa. No era poca cosa. Nacían los Estados Unidos. Nacía la tierra de la libertad. La independencia fue solo el comienzo de la emancipación estadounidense. Vendrían unos largos y difíciles años para la bandusa. Gran Bretaña no se rendiría con facilidad. La guerra de independencia quedará para otro día. Si quieren aprender más y con otro enfoque, miren el musical Hamilton. Está en Disney Plus. Pero ¿cómo te van a gustar los musicales, hermano? Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por el espacio y hasta el próximo episodio de Historia entre mates. De la ciudad. En agosto la bandusa se entera... En agosto la bandusa entera. En agosto la bandusa entera se junta por primera vez. Se reunieron... Mientras, el Congreso se dedica... ¿Qué hacemos conmigo?